Vamos a leer la Santa Escritura. Vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos 18 al 28. Una vez más, Marcos 12, capítulo 18 al 28. Como siempre lo hacemos, yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y así sucesivamente, hasta que el último lo leemos todos juntos. Otra vez, Marcos 12, 18 al 28. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como les habló Dios en la zarza? Y diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ahora todos juntos, hermanos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Esta es la palabra del Señor, hermanos. Gracias por la lectura de la palabra del Señor, hermanos. Siempre es reconfortante leer la palabra, especialmente cuando vamos a exponer la palabra del Señor y en nuestra vida diaria también, obviamente. Muchas gracias. Y continuando con el tema que estamos hablando, y estamos viendo que esta es la última semana en que el Señor Jesucristo está aquí en la tierra, antes de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y entonces, no solamente los saduceos, sino los fariseos y los herodianos, la anterior semana hemos hablado, entre los principales de Israel, van y le cuestionan al Señor porque quieren hacerle tropezar en sus propias palabras, quieren que el Señor diga algo de tal manera que ellos lo puedan acusar y llevar a la muerte, porque ven en peligro su posición. La posición política que ellos tienen está en peligro, porque el Señor Jesús está diciendo la verdad, habla la verdad y les expone en la verdad. Entonces, pero no son solamente los fariseos, los escribas y los herodianos los que le cuestionan al Señor. También vemos en este pasaje que los saduceos preguntan al Señor, y en este caso ponen el caso de una mujer que se casa con 7 hermanos, que de acuerdo a la ley de Moisés, y muere ella, preguntan de cuál de ellos será esposa en la resurrección. El Señor dice que ignoran las Escrituras y el poder de Dios, que en la resurrección no habrá casamientos, que serán como ángeles. En cuanto a la resurrección, el Señor dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque si no, ¿por qué diría la Escritura Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Hermanos, las limitaciones humanas nos pueden hacer creer que no hay resurrección, especialmente las limitaciones en el pensamiento y el raciocinio humano nos pueden hacer creer que no hay resurrección. Pero el dudar de ella es sinónimo de no conocer la Biblia y aparte de no conocer a Dios. La resurrección existe porque se basa en la misma existencia de Dios. Eso es lo que dice este pasaje y de esta manera responde el Señor. El versículo clave es: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Padre bueno, bendice tu palabra. Gracias como siempre, y esta vez queremos aprender lo que tú hablaste y enseñaste sobre la resurrección.
aquellos que te cuestionaban, y aún tú sabiendo que ese fin de semana vas a llegar a la cruz del Calvario a morir y a sufrir y a morir, vas a resucitar, Señor, el tercer día, y aún así respondías la verdad y decías la verdad aún a costa de tu muerte. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que ahora podamos entender este pasaje de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. O sea, dijimos que antes vinieron a preguntarle los fariseos y los herodianos, lo hablamos la anterior semana. Ahora vienen los saduceos, bueno, que son también parte del liderazgo de Israel, y estaban empecinados en matarlo, buscaban ocasión en cualquiera de las palabras del Señor. Sin embargo, el Señor es hombre 100% y también es Dios 100%, no se equivocará y responderá con la verdad, pues el hombre no posee la verdad, y los saduceos no pueden sostener su creencia de que los muertos no resucitarán, mas al contrario, vieron cómo el maestro rebatió este argumento, mostrándoles contundentemente la verdad de la resurrección en las Escrituras que los saduceos decían saber que conocían. Hay cuantos que creen que todo se acaba en la tumba. Por eso viven como viven y actúan como actúan. Viven la vida solo pensando que la vida es solamente material. No sé si ha conocido este tipo de personas, pero muchas personas viven así en este mundo. Piensan que la vida es solamente material, que la vida se acaba en la tumba y que no hay resurrección, por tanto, eligen vivir de la manera que viven, sin perspectiva espiritual eterna. Y esta es una pregunta que no solamente los saduceos tienen, sino que muchas personas tienen en este tiempo esta pregunta, si de verdad va a haber la resurrección. Y vamos a ver que responde el Señor que va a haber la resurrección. Versículo 18 dice, entonces vinieron a él los saduceos. Entonces, esto es de que lo que ellos dicen. Y le dicen así en la siguiente parte del versículo 18, que dice, que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, o sea, los saduceos venían ya con esta posición bien clara delante del Señor y le decían, porque ellos no creen en la resurrección. Y Marcos, cuando narra acerca de ellos, dice que ellos no creen en la resurrección. Entonces vienen con una pregunta. Vienen una pregunta porque quieren afirmar su creencia, quieren afirmar lo que ellos piensan que es así. Pero otra vez voy a decir, pregunta equivocada al hombre equivocado, porque el hombre con que le están hablando no solamente es hombre 100%, sino también es Dios 100%. Se puede decir que presentan, no voy a decir un caso hipotético, pero dice aquí, presentan su historia. Hubo una mujer que se casó con siete hermanos. Aunque el hombre normalmente tiene dificultades en responder una pregunta hipotética, eso quiere decir que una pregunta que no es real. Cuando alguien a veces quiere hacerle caer a una persona en algún argumento que está hablando, le hace una pregunta hipotética, una pregunta que no es real. Entonces, si la persona responde a una pregunta hipotética que no es real, puede caer en la trampa porque está respondiendo sobre una situación que no existe. Y usted va a escuchar a los periodistas y va a escuchar también en la televisión a aquellos que son entrevistados, dice, esa pregunta es hipotética, yo no voy a responder. Y de verdad no tienen por qué responder, porque una pregunta hipotética puede llevar a una conclusión equivocada. Y a veces eso pasa también en la vida normal, que personas hacen preguntas hipotéticas. Pero parece que este no es el caso. Parece que este es un caso real. Y entonces ellos quieren presentar esta situación delante del Señor para apoyar su creencia de que no hay resurrección. Pero ya Marcos nos habla del tema de la resurrección en su evangelio y también los otros evangelios. Ya en Marcos capítulo 5, del 21 al 23, nos está hablando acerca de la resurrección cuando resucita el Señor a la hija de Jairo. Ya nos habla de la resurrección. O sea, Marcos, el tema de la resurrección no es nuevo para Marcos. Cuando los saduceos se acercan al Señor, no es nuevo para Marcos, no es nuevo para el Señor, no es nuevo para los discípulos. Es un argumento que estaba claro que estaban presentando, porque además ya habían visto resurrecciones, aunque son diferentes estas resurrecciones a la resurrección que está hablando el Señor Jesucristo. Ya habla de la resurrección, por ejemplo, Lucas en el capítulo 7, 11 al 17, habla de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Marcos 5, 21 al 23, nos está hablando acerca de la resurrección de la hija de Jairo. Y luego el mismo Señor Jesucristo, en Juan, en el capítulo 11, del 17 al 27, afirma y dice, yo soy la resurrección y la vida.
Él está hablando que no solamente existe la resurrección, sino que está haciendo la afirmación de que Él mismo es la resurrección. O sea, el tema no es nuevo para el Señor. Venirle con esta pregunta es realmente ignorar las Escrituras e ignorar el poder de Dios. Entonces, el Señor mismo anuncia además su muerte y su resurrección en varias ocasiones. En Marcos 8:31 habla el Señor y dice que será rechazado por los principales y va a morir y va a resucitar. En Marcos 9:1 al 13 está hablando el Señor también de que va a resucitar. Y también está hablando en Marcos capítulo 9, 30 al 32, que resucitará al tercer día. Y también está hablando en Marcos 10, 32 al 34, pero resucitará al tercer día. Y en la negación de Pedro también el Señor afirma, pero le dice a Pedro que van a resucitar el tercer día y que vayan y le esperen en Galilea. O sea, el tema de la resurrección no era nueva para el Señor. Él sabía lo que estaba hablando. La ley de Moisés contempla el matrimonio por levirato, que está en el Levítico, capítulo 25, versículo 5, dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Por qué ha hecho esto el Señor? ¿Por qué ha hecho este mandamiento el Señor? Sencillamente para proteger la propiedad dentro de Israel. Ese era su plan, ese era su orden en ese tiempo. Y ese era el orden que vivían bajo la ley de Moisés, para que las personas no lleguen a la pobreza, sino que preserven la propiedad que había en la familia, el terreno y las tierras que el Señor les había dado. Y eso es lo que el Señor había ordenado. Ya posteriormente se puede ver mayor revelación más amplia acerca de esto. Entonces, ellos narran en su historia y le dicen: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y hubo 7 hermanos. El primero tomó la esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Así que los 7 no dejaron descendencia. Después de todo murió también la mujer. Están planteando aquí el punto de la resurrección. En uno de mis sermones he hablado acerca de este tema cuando he hablado de Deuteronomio. Está en uno de los sermones que habla acerca del matrimonio por levirato. No voy a entrar en detalles de esto, pero están queriendo plantear el matrimonio por levirato para sostener que no existe la resurrección. Los saduceos estaban razonando en este caso del levirato, asumiendo que como la mujer no puede ser mujer de los 7 hermanos, entonces no hay resurrección, pues parece lógico asumir esto. Ellos también están asumiendo que resucitaremos en la misma condición que morimos, con el pecado de la caída. Es cierto que algunos resucitarán, dice la Escritura, para resurrección de condenación, porque no creyeron en el Señor Jesucristo. Pero los demás para la resurrección de glorificación, para estar para siempre con el Señor. Ya sin el pecado de la caída, porque seremos justificados. Y en Juan capítulo 5, 24 al 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, o sea, conocer al Señor Jesucristo, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O sea que va a haber resurrección. Solamente que algunos en la resurrección van a ir a la gloria de Dios. Y otros no van a ir a la gloria de Dios, pero de todos modos van a resucitar. O sea, no es como los saduceos están diciendo que no existe resurrección y basándose su argumento en la ley del levirato. No es. Existe la resurrección. Y Hechos 24:14 también lo sostiene, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Algunos van a resucitar para entrar a la gloria de Dios y algunos para ser alejados de la gloria de Dios para siempre. Luego los saduceos preguntan: y en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Están queriendo encontrar contradicción en la palabra del Señor. Ellos no creen en la doctrina de la resurrección, esperan que el Señor no pueda responder esta pregunta y de esta manera quedar con la razón de que verdaderamente la resurrección no existe.
Pero no es el caso. Pues otra vez la pregunta equivocada a la persona equivocada, al Señor que es perfecto, Dios creador, sabe las cosas, sabe por qué ha hecho la ley de Moisés y ahora en persona está completando la revelación. Y el Señor es perfecto y va a responder apropiadamente la pregunta. Porque además en el siguiente domingo es la semana donde Él resucitará. Le están haciendo esta pregunta días previos antes de su crucifixión y su resurrección, que para eso ha venido. Para eso ha venido. Le están diciendo en otras palabras, tú no vas a resucitar el fin de semana. Vas a morir, pero no vas a resucitar, es lo que están diciendo. Entonces, la respuesta del Señor no solamente es llena de sabiduría, sino que añade revelación sobre la ya existente, sobre la resurrección de los muertos. El Señor responde en dos partes esta pregunta. Podemos decir que los saduceos preguntan al Señor de cuál será la esposa en la resurrección, una mujer que se casó con 7 hermanos, de acuerdo a la ley de Moisés, habiendo ellos y ella muerto también. Y podemos decir que uno puede dudar de la resurrección debido a las limitaciones de su humanidad. Esto pasa normalmente con muchas personas que no creen en el Señor Jesucristo. Su razonamiento, su lógica les hace pensar, no hay resurrección. Por tanto, como el apóstol Pablo decía, no estoy seguro si a los corintios, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Viven para el placer y para las cosas que este mundo puede dar, pensando que todo se acaba en la tumba. Y no es así. Las limitaciones humanas nos pueden hacer creer que la resurrección no existe. Versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, dice, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea, 2 cosas está diciendo. ¿Por qué una persona no cree en la resurrección? Así como los saduceos. ¿Por qué una persona afirma que todo se acaba en la tumba? Que no cree en la resurrección. Y la primera cosa es, dice, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras. La primera cosa es que estas personas, y en este caso los saduceos que se supone que conocían las Escrituras, ignoran las Escrituras porque hay varios pasajes que hablan de la resurrección. Job 19, 25 al 27, Isaías 25, 8, el 26, 19, Ezequiel 37, 1 al 14, Daniel 12, 2, Oseas 6, 2, son varias escrituras que hablan de la resurrección, que existe la resurrección. Entonces está diciendo el Señor a los saduceos, ustedes vienen a hacer una afirmación de que no existe la resurrección y no han leído suficientemente las Escrituras. En otras palabras está diciendo que ustedes no creen en la resurrección porque no se han tomado el tiempo de revisar las Escrituras. Y la segunda cosa es de ignorar el poder de Dios. Una persona que no conoce al Señor Jesucristo, una persona que no se ha rendido al Señor Jesucristo, no conoce el poder de Dios, no ha experimentado el Evangelio en su vida. Y por tanto no va a creer en la resurrección. Eso es no conocer el poder de Dios. ¿Por qué decía Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el que da salvación, el que permite que al creer, depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, anotamos nuestro nombre en el libro de la vida, es el poder de Dios para la salvación. Una persona que no conoce el Evangelio del Señor Jesucristo no va a creer en la resurrección, por tanto vive sin esperanza. Pero ¿acaso no pasa a veces lo contrario con los creyentes? Creyentes que viven sin esperanza siendo creyentes, pensando que todo se acaba en la tumba, sin embargo, existe la resurrección. El único lugar donde se puede aprender de la resurrección es en la revelación específica de Dios, que es la palabra de Dios, que son las Escrituras. El que no las lee no podrá entender las mismas. Otra cosa que ignoran las personas que no creen en la resurrección es el poder de Dios para dar cuerpos transformados, así como el Señor Jesucristo se presentó a sus discípulos después de que resucitó. El versículo 25 dice, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. En el cielo no habrá matrimonio. Y hasta la muerte es el matrimonio, y fue establecido en el Edén. Mientras el hombre y la mujer vivan en esta tierra, deben reflejar la unidad y la gloria de Dios en el matrimonio. Por eso, cuando hacemos las ceremonias matrimoniales decimos, ¿y la amarás? Sí, dice. En enfermedad y en salud, sí. ¿No? En todo lo que la vida da, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Hasta ahí nomás es la cosa. ¿No? No hay más. En el cielo no va a haber matrimonio.
Entonces, cuando los saduceos le preguntan y le dicen, ¿de quién va a ser en la resurrección? Esa pregunta no tiene sentido. Porque en el cielo ya no va a haber matrimonio. Por eso cuando a veces las canciones románticas y todas las cosas hablan que te voy a amar eternamente, y no va a poder cumplir esa promesa, no existe. Porque el matrimonio es hasta la tumba, así que viva bien, disfrute bien su matrimonio, porque es hasta la muerte nomás, no hay más. No se complique la vida, ¿ok? Y aquí está enseñando la palabra del Señor, está diciendo a los saduceos, ¿de qué están hablando ustedes? Todos van a ser como ángeles en el cielo, no hay este problema de quién es quién, no hay, ya todos van a estar transformados, los que han creído en Cristo van a estar transformados y todos van a ser como ángeles. Ahí nos vamos a reconocer, supongo que nos vamos a reconocer. Pero ya no va a ser, has cocinado pues, después del servicio de Hispanos en Cristo. Ya no va a haber eso. Ya no va a haber, ¿o dónde vamos a comer? Ya no va a haber, hermano, eso. Pero nos vamos a reconocer, yo creo. Yo creo que vamos a preservar nuestras memorias de lo que hemos vivido, para recordar cuán grande salvación el Señor nos ha dado, para ver nuestra experiencia de vida que hemos vivido y a pesar de todo el Señor nos ha dado salvación. Y ahora mira, aquí estamos como ángeles, no tenemos necesidad en la gloria del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos, por eso, todos esos mandamientos que el apóstol Pablo enseña en sus cartas acerca del matrimonio es solamente para reflejar la unidad y la gloria de Dios. El matrimonio fue establecido para la tierra, para mostrar la unidad del matrimonio, para mostrar la gloria de Dios mientras nosotros vivimos. Por eso, hermanos, nuestro matrimonio tiene que mostrar la gloria de Dios. Tiene que mostrar para lo que Dios ha establecido el matrimonio. La razón es que en la glorificación, si no serán, dice, como ángeles que están en los cielos. No habrá varones ni mujeres, todos serán como ángeles del Señor. Esto muestra que los sexos establecidos son para glorificar a Dios, ¿no? Por eso dijo el Señor, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Por eso, como dice Pablo, debemos vivir dando gloria a Dios. Esa es la razón de vivir para nosotros, hermanos. Así que, hermanos, el Señor responde diciendo que ignoran las Escrituras y el poder de Dios, y que en la resurrección no habrá casamientos y que todos serán como ángeles. Los que dudan de la resurrección no conocen las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Dudar de la resurrección es sinónimo de no conocer la Biblia y el poder de Dios. Versículo 26 dice así: pero respecto a lo que los muertos resucitan, está diciendo, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob? Hermanos, se está refiriendo al Éxodo capítulo 3 versículo 6, cuando Dios habla a Moisés y claramente menciona a los patriarcas como si estuviesen vivos. En un sentido sí lo están, solo que no han resucitado para el mundo actual. Lo harán en su debido tiempo, juntamente con los creyentes del Nuevo Testamento. Y van a ver la conclusión acá. Dios no puede ser un Dios de muertos, porque Dios es vivo, existe la resurrección, es lo que está diciendo el Señor. Así como está en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 18. Y voy a leer, dice así el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Habrá resurrección. Ya después de muchos años de que el Señor se va, como probablemente 30 años, un poquito más tal vez, o 40 años, el apóstol Pablo escribe ratificando esta doctrina que el Señor habló acerca de la resurrección. Porque habían hermanos que siendo creyentes decían, ¿qué va a pasar con nosotros? Algunos están muriendo y fíjate ¿qué pasará? Mira cómo se descomponen los cuerpos, cosas así. Y el Señor está diciendo, Pablo, no vivan como los que no tienen esperanza.
Va a existir la resurrección. Tal vez tú no lo vas a ver en este momento, pero en el futuro sí, porque un día el Señor dice con voz de trompeta, con voz de arcángel, el Señor llamará y los muertos en Cristo, dice, van a resucitar primero. ¿Cuándo dicen amén? Puesto que Dios es vivo y no puede ser Dios de muertos, por tanto, no solo los patriarcas resucitarán, sino todos, aunque algunos para condenación y otros para vida eterna. Y ahora se reafirma, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, versículo 27. Como dijimos, Dios es un Dios de vivos, en contraste con los que creen en los ídolos. Esos ídolos son dioses muertos, son de madera, son de piedra, sin vida, y los que creen en ellos tampoco tienen vida. Es la diferencia. Salmo 115 habla que los que creen en las imágenes son semejantes a ellos. Tienen manos y no mueven, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Están muertos, y los que creen en ellos también están muertos. Pero el que cree en el Dios vivo y verdadero, el que ha entregado su vida al Señor Jesús y ha decidido seguirle, es una persona viva. Es cierto que vamos a morir, pero un día vamos a resucitar. Y si hemos creído en Cristo, vamos a resucitar para la glorificación. No vamos a resucitar para la condenación, vamos a resucitar para la vida eterna, para estar para siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor responde en cuanto a la resurrección, que Dios dijo a Moisés en la zarza, que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es un Dios de vivos y no de muertos, y que ellos estaban errados. Hermanos, la resurrección existe inequívocamente, porque Dios está vivo y es Dios de vivos. La resurrección existe porque se basa en la existencia de un Dios real. La pregunta es, ¿a qué tipo de resurrección te vas a acoger? ¿A resurrección de vida o a resurrección de muerte? Porque todos vamos a resucitar. Si has decidido entregar tu vida al Señor y vivir en su ejemplo, en las enseñanzas del Señor, y se ve en tu perseverancia y en tus frutos del Espíritu Santo en tu vida, que eres un verdadero hijo de Dios, seguramente el día de la resurrección resucitaremos para salvación y estar cerca de Él. Pero si las evidencias no se ven en la vida de las personas, entonces tenemos el desafío y el tiempo todavía de poder hacer las cosas como dice la palabra del Señor, y asegurarnos de que nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Los saduceos preguntan al Señor el caso de una mujer que se casa con 7 hermanos, de acuerdo con la ley, muriendo luego, y preguntan de cuál será esposa en la resurrección. Y el Señor dice que ignoran las Escrituras y el poder de Dios, que en la resurrección no habrá casamientos, que serán como ángeles. En cuanto a la resurrección, que Dios dijo a Moisés, que es Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, por tanto, Dios es Dios de vivos y no de muertos, y que ellos estaban errados. Hermanos, uno pudiese dudar de la resurrección debido a las limitaciones de su humanidad. Los que lo hacen no conocen las Escrituras, tampoco el poder de Dios, pues la resurrección existe inequívocamente porque Dios está vivo. Hermanos, las limitaciones humanas nos pueden hacer creer que la resurrección no existe, pero dudar de ella es sinónimo de no conocer la Biblia y el poder de Dios. La resurrección existe porque se basa en la existencia misma de Dios. Y estamos desafiados en esta tarde a pensar seriamente en el hecho de la resurrección. Porque no depende cómo te sientas, cómo no te sientas. Si la resurrección existe y un día vas a resucitar, seguramente quieres encontrarte en una buena posición delante del Señor, no en una mala posición. Si un día vamos a resucitar, nos encontraremos delante del Señor salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por mostrarnos a través de la pregunta que hicieron los saduceos acerca de la resurrección, que la resurrección es real y que va a ocurrir, a pesar de que nosotros podamos creer o no creer, a pesar de lo que nosotros, cualquier cosa podamos hacer en esta vida, la resurrección existe, así tú lo has dicho.
y algunos resucitarán para la gloria. Pero algunos que no te conocen, que se han rehusado a conocerte, resucitarán para condenación. Pero te pedimos, Señor Jesús, que ahora a quienes has tocado su corazón, que el día de hoy se rindan a ti y que vengan a ti y que decidan seguirte, Señor. Gracias por este tema que nos haces reflexionar y que fortalece nuestra fe y nos devuelve la esperanza, Señor. Y oramos también, Señor, por la nación, para que tú puedas poner paz en medio de todos nosotros, habitando aquí en los Estados Unidos. En el nombre de Jesús. Amén.